Hola queridos hermanos y amigos, gracias por estar aquí, por compartir nuestro comentario. Es una bendición llegar hasta ustedes. La lección del profeta Isaías que estamos estudiando nos deja grandes enseñanzas y hemos llegado a la lección número 10. Lograr lo impensable. Texto para memorizar Isaías 53, 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Long Fok, un cristiano chino, tuvo compasión de sus compatriotas que se habían vuelto esclavos en las minas africanas. Quería darles la esperanza del Evangelio, pero ¿cómo podría tener acceso a ellos? Su solución fue venderse por un periodo de 5 años como esclavo. Fue transportado a Demerara, donde trabajó en las minas y les habló a sus compañeros de trabajo acerca de Jesús. Long Fok murió, pero no antes de que 200 personas fueran liberadas de la desesperanza al aceptar a Jesús como su Salvador. ¡Qué increíble sacrificio personal por el bien de los demás! ¡Qué ejemplo! Al hacer lo impensable, es decir, humildemente tomar forma de siervo. Filipenses 2:7. Jesús también logró lo inalcanzable, a ti y a mí, y a todo el mundo sumido y perdido en el abismo del pecado. Este estudio explora el mensaje relacionado con el siervo mesiánico de Isaías 50, 52 y 53. La figura del siervo mesiánico es un tema central en el libro de Isaías. Isaías 52 y 53 constituyen un gran cántico sobre el siervo. Hay muchos debates entre los eruditos sobre la identificación del siervo en el cántico. Algunos consideran que el siervo en esos capítulos representa a Israel. Sin embargo, el libro de Isaías mismo ofrece algunas ideas para ayudarnos a elaborar una identificación clara y positiva del siervo como el Mesías. El cántico primeramente identifica al Mesías como rey, Isaías 52, 7 y 8. En segundo lugar, identifica al Mesías como Salvador y Redentor, Isaías 52, 9 al 15. Y finalmente, identifica al Mesías como el sufriente, capítulo 53. En este estudio se exploran 3 temas principales. 1. El Señor como siervo. 2. El Mesías, el siervo sufriente. Y 3. El Mesías, redentor y rey. La verdad probatoria de Isaías. Isaías 50, 4 al 10. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Es indiscutible no ver aquí al Mesías prometido, al rey que moriría en la cruz. Surge también una inquietud para nosotros. Al leer esta parte detenidamente, ¿qué principios espirituales podemos ver? ¿Cómo podríamos comparar nuestra vida con esta experiencia? ¿Cómo respondemos ante las injurias? ¿Cómo respondemos ante las injusticias? Comparto con ustedes el siguiente comentario. El Señor como siervo. Al estudiar el cántico del siervo, Isaías 52 y 53, también necesitamos estudiar el capítulo 50. Isaías 50 comienza con la expresión
Así dijo Jehová. 51. Es el Señor quien dice: hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, visto de oscuridad los cielos, y hago como cilicio su cubierta. 52 y 3. En los siguientes versículos, el Señor declara que Jehová el Señor hizo esto. El Señor declara que Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. 54. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde. 55. Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergonzaré. 57. Y Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? 59. Se presenta entonces este cuadro en el versículo 10, que se expresa como un paralelismo explicativo. En otras palabras, el Señor está hablando del Señor. Jehová el Señor. ¿Profetiza Jesús de sí mismo? Elena G. de Foix hace el siguiente comentario en el libro Hechos de los Apóstoles, página 185. ¿Y no había profetizado de sí mismo Cristo? Por medio de Isaías, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban el cabello. No escondí mi rostro de las injurias y esputos. Isaías 56. El poema del siervo sufriente. Isaías 53, 1 al 7. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Como poema, esta parte de la palabra de Dios es una de las más emocionantes. El registro aquí de el siervo sufriente, cómo el Señor sufrió por causa nuestra, cómo fue llevado, como dice el texto, como cordero al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Dice el comentario de la lección para el lunes: esta no es la leche del mensaje de Isaías. Él preparó su audiencia al presentar el tema mesiánico desde la primera parte de su libro, al seguir el curso general de la vida del Mesías en la tierra. El profeta comenzó con su concepción y nacimiento, Isaías 7:14. Estableció su identidad como el rey davídico divino, Isaías 9:6 y 7. Explicó su obra de restauración para Israel, Isaías 11:1 al 16. Y su ministerio silencioso de liberación de la injusticia y el sufrimiento, Isaías 42:1 al 7. A continuación, Isaías reveló que el gran drama del Mesías incluye contraste de la tragedia antes de la exaltación, 49:1 al 12, 56 al 10. Ahora, el poema del siervo sufriente sondea las profundidades de la tragedia. La tragedia, entre comillas, fue la cruz, pero la cruz vino a ser la bendición para la raza humana. Cuando nosotros miramos a la cruz, cuando leemos Isaías 53, 1 al 7, podemos ver con toda claridad esa obra
hecha en nuestro favor por alguien que no merecía todo aquello por lo cual pasó. Así que, queridos hermanos y amigos, este es un poema que debe llenarnos de gratitud. Nuestro corazón debe sentirse agradecido por haber tenido a aquel que tanto nos amó, que entregó su vida por cada uno de nosotros. Hemos llegado a nuestra lección para el martes. ¿Quién ha creído? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Isaías 53:1. En Isaías 52:13, el siervo de Dios es exaltado en extremo. Pero de repente, el siguiente versículo describe su apariencia tan desfigurada que no puede ser reconocido como uno de los hijos de los hombres. El Nuevo Testamento describe los factores que desfiguraron la apariencia de Jesús, incluidas la flagelación, una corona de espinas, la crucifixión, pero, sobre todo, el hecho de cargar con los pecados de la raza humana. El pecado nunca tuvo la condición de ser natural para los seres humanos. Soportarlo hizo que el Hijo del Hombre pareciera infrahumano. Compara esta historia con la de Job, que súbitamente descendió de una posición de gran riqueza, honor y poder a ser un lastimoso miserable sentado en el suelo en medio de cenizas, que raspaba sus dolorosas llagas con un tiesto. Job 1 y 2. El contraste era tan grande que ni siquiera los amigos de Job lo reconocieron al principio. Job 2:12. La pregunta es, ¿por qué sufre Job? ¿Por qué debe sufrir el Mesías de Dios? Ninguno de los dos lo merece. Ambos son inocentes. ¿Por qué entonces el sufrimiento? Quiere decir esto que cuando el Señor salió para ser crucificado, después de haber sido flagelado, golpeado y con una corona de espinas encima, nadie le reconoció. Era irreconocible. Y sobre todo que aún sus mismos discípulos habían perdido la esperanza en él. Ya lo habían dejado. Por eso el texto dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pensar que poco antes había sido exaltado, había entrado a Jerusalén con gritos de alabanza, pero ahora nadie le reconocía. Saben, hermanos queridos, que este relato es un relato que cuando nosotros lo tomamos con todo el sentido, debemos ser subyugados, debemos sentir más que agradecimiento por aquel que todo lo ha hecho por nosotros. Esto es esencial para nuestra vida espiritual. Esto nos llevaría a nosotros a tener la seguridad y la plena certeza de que nuestro triunfo está asegurado. Por supuesto que no será fácil. Por supuesto que también podremos llegar a pasar por dificultades, pero Él ya pasó por ahí, no lo olvidemos. Los inalcanzables somos nosotros. Isaías 53:3-9. ¿En qué podríamos pensar con este título de nuestra lección? Cuán difícil es quitarle un alma al enemigo. ¿Qué tan inalcanzables se han hecho los seres humanos para el reino de Dios? Saben que no es fácil, no es nada fácil hoy día la evangelización. Todo ser humano pretende ya tener una verdad. No hay disposición, no hay tiempo. El tiempo ya está copado. Hermano querido y amigo, ¿seremos nosotros también inalcanzables? ¿Será que también estamos conformes con nuestra condición? ¿Será que el Señor está tratando de llevarnos día a día en un constante crecimiento en nuestra experiencia y nosotros somos reacios a hacerlo? Porque muchas veces miramos estas cosas hacia afuera. No nos miramos a nosotros mismos. Leo el siguiente comentario. ¿Y qué enorme precio ha sido pagado por nosotros? Contemplemos la cruz y la víctima levantada sobre ella. Fijémonos en las manos taladradas cruelmente. Observemos sus pies asegurados por largos clavos al madero. Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo. Ese sufrimiento, esa agonía, es el precio
de nuestra redención. Está este pensamiento en la matutina en lugares celestiales, página 223. Isaías 53, 10 al 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces esta es una ofrenda de restitución que transforma. La ofrenda del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. ¿No es la que ha transformado tu vida y mi vida? ¿No es la que sigue transformando vidas? Aunque parezca difícil, sigue transformando vidas. Quiera el Señor que cada día nuestra vida esté quebrantada por esa ofrenda de restitución. Me parece interesante también la expresión del texto, la expresión de que su sufrimiento sería recompensado. Es lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos 13:2, que él miró hacia el futuro, nos miró a nosotros, o nos miró como aquellos que le aceptarían, y el gozo de ese pensar lo llevó a la cruz, menospreció la muerte y dio su vida por cada uno de nosotros. Hermano querido, la justificación entonces no es por lo que nosotros hacemos, la justificación es por la fe, por el sacrificio de Cristo hecho en la cruz por nosotros. Nuestra esperanza es que Dios, que libró a su pueblo en el pasado, vendrá en un futuro cercano para llevar a su pueblo a la nueva Jerusalén. Según el libro de Isaías, muchos reinos aparecieron en el escenario de la historia de esta tierra, pero finalmente desaparecieron. ¿Qué ocurre con el reino del Mesías? ¿Cuánto tiempo durará el reino del Hijo del Hombre? Lee Daniel 7:14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Gracias, queridos hermanos y amigos. Hemos llegado al final de nuestro comentario. Si tú consideras que es importante, compártelo. Suscríbete. Eso nos ayudará a llegar a muchos más. Que Dios te bendiga, es nuestro deseo.